Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Eso es así o se requiere de una diligencia de careo? Dígame, contésteme. Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Entonces me está usted diciendo que faltó a la verdad la señora Gil de Antuñano. Tras el terremoto causado por la exclusiva destapada por Silvia Inchaurrondo en su programa, de los audios manipulando las pruebas del interrogatorio, del juez Peinado al directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes, las reacciones de condena no han parado de sucederse. Una de las últimas en hacerse virales han sido las declaraciones del catedrático en Derecho Procesal Jordi Nieva, que entrevistado por Silvia Inchaurrondo el día de la exclusiva, no dudaba en cargar con dureza contra la actuación del juez Peinado de la siguiente manera. Vamos a conectar con Jordi Nieva, él es, ya le conocen, catedrático de Derecho Procesal. Jordi, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Habría algún reproche legal a la acción, a la decisión que ha tomado este juez? Vamos a ver, es que siguiendo todo el relato que estáis haciendo, claro, a mí como profesor de Derecho Procesal me contrasta con el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice claramente que el juez no puede hacer preguntas ni sugestivas ni capciosas y que no puede utilizar ningún tipo de amenaza ni engaño. Engaño, dice el artículo directamente, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que está haciendo el juez es una pregunta, un testigo en el que le está diciendo que otro testigo ha dicho algo que no ha dicho y que además es difícil argumentar que el juez se equivoque, porque lo que ocurre en la otra declaración es que se le pregunta a la directora de Recursos Humanos si hay una cláusula de conflicto de intereses que se ha firmado por ser Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno. Y dice que sí, pero claro, eso es muy diferente a que se la haya contratado por ser la mujer del presidente del gobierno, que eso es lo que dice el juez en la otra pregunta y además insiste. Utiliza incluso una palabra que se utiliza cuando habla de esto de la cláusula del conflicto de intereses, eso de la motivación. Pero insisto, es que hay tanta diferencia entre lo que se dice en una declaración a lo que dice el juez que se ha dicho en esa declaración, que verdaderamente cuesta entender que haya podido haber ahí una confusión. Y claro, si ha habido un engaño, esto es muy grave. Es decir, no es que el juez se salte una norma de los interrogatorios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que ha realizado una actuación directamente en contra de lo que prevé el ordenamiento jurídico, que no es aceptable bajo ningún método de interpretación del derecho y, desde luego, ha podido hablar de manera arbitraria, ¿no? Haciendo esto porque la intención es evidente. Oiga, dígame usted que se la contrató por ser la esposa del presidente del gobierno. Y claro, yo no sé qué consecuencias va a tener esto, pero vamos, en España y en cualquier país hay órganos encargados de que por lo menos se empiecen a investigar este tipo de actuaciones. Yo no sé si las partes van a volver a presentar querellas contra este juez por este hecho que es realmente muy concreto y está perfectamente documentado, o bien pues lo van a dejar pasar pensando pues que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el competente para juzgar al juez Peinado, pues va a decir que no, que esto fue una confusión, que fue un error y que no va a ninguna parte. Yo insisto, es que hay tanto material y es tan concreto en cuanto a la formulación de esta pregunta y en cuanto a lo que el juez hace en el segundo interrogatorio, que la verdad me parece difícil sostener jurídicamente que esto hay que dejarlo pasar sin más. Es que es demasiado, esto no lo puede hacer ningún juez, es decir, no es algo que podamos aceptar ni en este juez ni en ningún otro, y desde luego no es algo que se pueda decir, no, esto es frecuente, ocurre siempre, no, en absoluto. O sea, lo que prohíbe la ley no ocurre sistemáticamente, ni muchísimo menos, y más cuando la ley es tan concreta y directa como en un artículo tan breve
y tan sumamente bien explicado como el 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Claro, si un testigo miente, hay consecuencias. ¿Los jueces son un género especial o cuando un juez miente en sede judicial hay algún tipo de consecuencias? No, hombre, claro que hay consecuencias. Es decir, es que un juez no puede realizar ningún tipo de engaño, ningún tipo de amenaza y, en definitiva, si en un interrogatorio está realizando una actuación que es contraria al ordenamiento jurídico, como es en este caso, por las razones que ya he dicho, es decir, porque formula esta tergiversación de la declaración de otro testigo para inducir una respuesta a un testigo ulterior. Claro, evidentemente esto, insisto, es que es algo que al menos tiene que ser investigado. Luego no sé en qué va a quedar todo esto, pero claro que tiene que ser investigado. Es decir, no es algo ni mucho menos que se pueda normalizar ni que un juez pueda hacer. Es que ni siquiera lo podría hacer un policía, no sé cómo decirlo, en un interrogatorio. Es decir, es que tú no puedes estar jugando al gato y al ratón con un testigo para intentar inducirle respuestas. Esto es justamente lo que prohíbe la ley. Por tanto, claro que tiene consecuencias, por supuesto que sí. No podemos en absoluto pensar que es normal ni habitual que alguien entre como testigo y salga como imputado. Esto es una cosa que efectivamente ha ocurrido en algunos procesos especialmente mediáticos, pero no es algo habitual, ni mucho menos cuando en este caso ni siquiera se ve cuál es el motivo por el cual se le imputa. Y si no se ve cuál es el motivo dentro de la declaración, es que a lo mejor el juez ya pensaba de entrada que este señor podría llegar a estar imputado, y si lo pensaba, tendría que haberle imputado y dejar de declarar como abogado y, por supuesto, con derecho al silencio. Ese es su derecho como testigo y eso es lo correcto. Lo que no puede ser es que un juez cite a una persona como testigo sabiendo que no va a tener abogado, es decir, que no se va a poder defender, que además está obligado a decir verdad, por tanto, tampoco se va a poder defender desde ese punto de vista, y luego, ya durante la declaración, cuando más o menos obtiene el resultado que cree que tiene que obtener, entonces, mira, ahora te imputo y ahora intenta defenderte. No, esto no se puede hacer. Es algo que efectivamente se ha visto en otros casos, pero no es algo ni muchísimo menos habitual, ni que en absoluto podamos normalizar. Es que todo el comportamiento, pero incluso más, o sea, esta formulación de la pregunta tergiversando lo que se ha dicho en una declaración anterior, es que esto no es un tema, como estáis diciendo, de vigilancia del Consejo General del Poder Judicial o del órgano de los jueces, no. Esto es un tema de Fiscalía General del Estado. Es decir, quien formula las acusaciones en este país y quien está como garante de la legalidad de las actuaciones de los jueces de este país es la Fiscalía General del Estado, con lo cual, si no son las partes las que se movilizan aquí, tendrá que ser la Fiscalía General del Estado. Cuidado, si opina que hay motivos para ello, si cree que esto es alguna cosa pues que no tiene ninguna importancia y que se puede pasar por alto, pues vamos, tendrán ellos muchísimo mejor criterio y más información que yo, pero el órgano encargado sería la Fiscalía General del Estado. Claro, por ver, les decíamos, ¿no? Cuando el juez imputa a Güemes, después de este testimonio, claro, hay cierta confusión en la sala porque dicen, no entendemos por qué le ha imputado. Entonces, la propia Fiscalía recurre la imputación de Güemes. Y en su escrito, lo que dice el fiscal es, señor magistrado, es que no es la primera vez que pasa en este caso, que entre un testigo como testigo y salga como imputado. Y cita dos casos más, además del de Güemes, el del empresario Juan Carlos Barrabés y el de Goyache, el rector de la Complutense. Dice, magistrado, es que cuando entra un testigo, lo raro es que salga como testigo, suele salir siempre como investigado. Es la propia Fiscalía la que recurre la imputación de Güemes. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. En ese sentido yo quiero decir al menos dos cosas. Una, que en lo que haya que hacer, pues se podrán hacer muchas cosas y se podrá tener distintas opiniones, pero se puede hacer muchas cosas menos una, inhibirse. En esta situación que estamos describiendo, la inhibición no tiene hueco. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos.